Sables. 12 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR Edición Meridiana, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción. Marilia García está en la coordinación de redacción. En la producción, Génesis Rodríguez, y en la dirección técnica, Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto. Ya vamos a empezar con las informaciones. Como el error histórico más grande de la salud pública venezolana, calificó el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo, la decisión del régimen de Maduro de utilizar el candidato vacunal cubano Abdala en las jornadas de inmunización contra el COVID-19 en el país. El doctor López Loyo aseguró que la Organización Panamericana de la Salud le dio la razón ayer a las academias venezolanas y destacó que la aplicación del compuesto experimental cubano demuestra que Venezuela ya no tiene soberanía sanitaria. El día de ayer, la Organización Panamericana de la Salud nos daba la razón exacta, precisa, y notificaba que la necesidad de que estos protocolos formulados en la isla deban ser publicados para conocimiento de la comunidad científica y la tranquilidad de todos, sobre todo en Venezuela, que ha sido el primer país que ha recibido estos lotes de estas candidatas a vacunas y ya han sido colocadas sin siquiera tener una información precisa sobre cuáles fueron los grupos poblacionales blancos del estudio para las fases 1, en el caso de la fase 3, es la más crucial. El presidente de la Academia Nacional de Medicina denunció que utilizar a los venezolanos para el estudio experimental del candidato vacunal cubano sin su conocimiento es parte del ejercicio autoritario del poder, y advirtió que las declaraciones del subdirector de la Organización Panamericana de la Salud pidiendo a las autoridades, tanto de Cuba como de Venezuela, publicar los resultados de los ensayos experimentales del biológico Abdala han desnudado el problema. Esta declaración tan meridiana, tan clara, lo que hace es desnudar el problema. Está desnudando el problema porque aquí hay un uso autoritario del poder, digamos, en contra de la población, lamentablemente, puesto que la población tiene derecho, y también es un artículo constitucional nuestro, a negarse a participar en este tipo de estudios, y vemos cómo la colocan en poblaciones vulnerables que están en soluciones habitacionales del propio gobierno, donde pueden ser víctimas luego de una retaliación, sacándolos de las casas que no tienen justamente ellos una certificación de propiedad. Estas son cuestiones que agravan las circunstancias que han ocurrido en Venezuela. Es un hecho cierto que la OPS y OMS, sus representantes en cada país, son realmente representantes diplomáticos que se reciben por el placer de los gobiernos de turno. Por su parte, la investigadora emérita del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, e individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Pujol, advirtió que el candidato vacunal Abdala podría generar una falsa sensación de seguridad entre los venezolanos que han sido inoculados, tomando en cuenta que hasta el día de hoy no se han publicado los resultados de los ensayos clínicos del biológico en Cuba. Mis dos mayores preocupaciones con respecto al candidato vacunal son dos preocupaciones que irónicamente son diametralmente opuestas. Que vaya a generar en el grupo de personas que son ya influenciables por antivacunas mayor aprehensión hacia las vacunas. Es decir, esto es buen argumento. Vieron que se desarrollaron muy rápidamente las vacunas, ¿cómo me voy a poner esto si soy conejillo de India, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de no existir toda la información para avalar este candidato vacunal, pues entonces eso, digamos, incrementa estos temores en los antivacunas.
La doctora Pujol confirmó que en Venezuela se han identificado 3 variantes del coronavirus, incluyendo la alfa del Reino Unido, la gamma de Brasil y lambda de la región andina. Además de estas variantes de preocupación, hay otra categoría que son las variantes de interés, que tienen también ciertas mutaciones que las hacen sospechosas, pero que todavía no se ha confirmado, ¿no? Con la epidemiología, con todos los estudios rigurosos necesarios. Una de estas es la variante lambda, que también la denominan la variante andina, que predomina en Perú y ha ido hasta desplazando a variantes de preocupación en países como Argentina y Chile, donde también es bastante prevalente. Esta variante la hemos identificado también en Venezuela y por ahora no sigue predominando la variante gamma, que fue la primera que entró y se diseminó muy rápidamente. En otras informaciones tenemos que la delegación de la Alternativa Democrática, encabezada por Gerardo Blade, que realiza una gira internacional para buscar apoyo al Acuerdo de Salvación Nacional, sostuvo un encuentro el miércoles con el secretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, Miguel Berger. El funcionario alemán aseguró que conversó con Gerardo Blade y otros representantes de las fuerzas democráticas en Venezuela sobre la urgencia de iniciar negociaciones integrales. Este proceso tiene que ser dirigido por venezolanos y restablecer la institucionalidad democrática y los derechos humanos, indicó Berger en su cuenta en Twitter. Entre tanto, el secretario de la Universidad Central de Venezuela, Amalio Belmonte, aseguró este jueves que el incendio en la Escuela de Estudios Políticos, ocurrido ayer en horas de la noche, es muy extraño, por lo que realizarán las investigaciones correspondientes sobre el caso. Decían los bomberos que era muy extraño, por supuesto no podemos hacer una conclusión sentenciosa, pero es muy extraña la manera como se produjo y el lugar donde se produjo, indicó. La sala de lectura de la Escuela de Estudios Políticos de la UCB amaneció este jueves precintada, tal y como lo publicaron portales informativos este jueves en redes sociales. En el estado Lara, habitantes de los sectores Roberto Montesinos y Santa Eduviges del municipio Morán protestaron en horas de la mañana por la falta de agua potable y denunciaron que llevan 6 meses sin suministro. Bueno, aquí estamos, la gente de la urbanización Santa Eduviges Roberto Montesinos, haciendo un pedido, un clamor a toda la fuerza viva del gobierno nacional. Queremos agua, aquí tenemos familias que tienen lo que va de años sin recibir agua y es por ello que aquí están haciendo la lucha en solicitud de que vengan representantes del gobierno para buscarle solución a esto. En internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill Biden arribaron el jueves a la localidad de Surface, en Florida, lugar del mortal colapso de un condominio, para ofrecer condolencias a las familias de los muertos y desaparecidos. Biden, cuya experiencia personal con la tragedia ha sido un sello distintivo de su carrera política, acudirá al lugar de la tragedia en momentos en que los equipos de rescate continúan buscando víctimas entre los escombros del edificio que se derrumbó hace una semana mientras los residentes dormían. En Miami este jueves fueron interrumpidas las tareas de rescate por el peligro del colapso de parte del edificio Champlain Towers, que queda en pie en la localidad de Surfside, tal y como lo confirmó la portavoz del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade, Erika Benítez, quien explicó que los ingenieros estarían preocupados por la estabilidad de la estructura. Hoy a las 2:11 de la mañana las operaciones fueron suspendidas temporalmente debido a preocupaciones por la estabilidad del edificio. La suspensión de estas operaciones fue basada en varias recomendaciones de ingenieros estructurales. La preocupación evaluadas incluyen 6 a 12 pulgadas de movimiento en una columna grande colgando de la estructura que podría caer causando daños a las columnas de apoyo en el área subterránea del garaje. Además, un ligero movimiento en el piso de concreto en la parte trasera del edificio que podría causar un fallo adicional en esta estructura. En otras noticias, la Organización Mundial de la Salud
expresó preocupación por el incremento en número de casos de COVID-19 desde la semana pasada en Europa, tras 10 semanas consecutivas de retroceso del número de contagios, tal y como lo indicó el director de la Organización Mundial de la Salud para el continente europeo, Hans Klüger. Una caída de 10 semanas en la cantidad de casos de COVID-19 en los 53 países de la región Europa de la OMS llegó a su fin. La semana pasada la cantidad de casos aumentó 10%, impulsada por un aumento de los contactos, los viajes, las reuniones y una reducción de las restricciones sociales. En España, la ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció que los alumnos de entre 12 y 17 años podrían empezar el curso en el mes de septiembre vacunados contra el coronavirus, aunque aclaró que a la decisión final dependerá del Ministerio de Sanidad, con el que están trabajando conjuntamente. La titular de Educación Española hizo estas declaraciones antes de participar en el seminario La LOMLOE, un paso adelante hacia la calidad, equidad y excelencia de la educación en nuestro país, organizado este jueves por la Diputación de Barcelona. Sí, esta es una cuestión que depende directamente del Ministerio de Sanidad, pero ha sido obviamente muchas veces tratada entre la ministra Darias y yo misma. Yo he tenido mucho interés en que los alumnos de 12 a 17 años vayan vacunados al próximo curso escolar. Por tanto, aunque la decisión la tomará Sanidad, pensamos que los alumnos podrán ya atender a partir de septiembre las clases en ese tramo de edad, 12-17, vacunados. Entre tanto, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, reiteró este jueves que persistirá en su idea de conseguir un referéndum de autodeterminación, pese a que reconoce que la posición del gobierno central está muy alejada en este asunto. Las posiciones yo creo que son claras. Por una parte, hay una amplia mayoría en Cataluña que cree que el conflicto político entre Cataluña y España se debe resolver con la libertad de todas las personas represaliadas y el cese de la represión, y esto es amnistía, para que vuelvan los exiliados, para que nadie más entre en la cárcel ni se le embarguen sus bienes. Y dos, se debe resolver el conflicto mediante un referéndum, mediante las urnas. Un referéndum que se pueda votar si se cree la independencia de Cataluña o no. Y por lo tanto, autodeterminación y amnistía son nuestras propuestas. Conocemos cuál es la posición del Estado, estamos muy alejados, hay una voluntad de dialogar, de negociar, pero constatamos que estamos muy alejados. Nosotros vamos a pedir. En economía, Corea del Sur registró en julio un superávit comercial de unos 4.440 billones de dólares, un aumento del 51,5% interanual y que marca su 14º mes consecutivo de excedente, informó este jueves el gobierno. En el sexto mes de 2021, las exportaciones surcoreanas se incrementaron un 39,7% interanual hasta 54.800 millones de dólares, impulsadas por el incremento de la demanda de chips y automóviles a medida que avanza la recuperación de la actividad comercial en el contexto actual de la pandemia. En otras noticias, el precio del petróleo WTI de referencia en Estados Unidos abrió este jueves con un alza del 3,35%, superando la barrera de los $75 por primera vez desde 2018, mientras los inversores esperan a conocer los resultados de una reunión de países productores para decidir sus niveles de suministro durante la segunda mitad del año. En horas de la mañana, los contratos futuros del WTI para entrega en agosto sumaban $2,46 con respecto al cierre anterior y se situaban en $75,93. En materia deportiva, el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, aseguró este jueves que todo va bien encaminado en la renovación del contrato con el astro argentino Lionel Messi, aunque confesó que les queda el tema del fair play y están en el proceso para encontrar la mejor solución para las dos partes. Me gustaría anunciarle que se queda, pero en estos momentos no puedo decirlo porque estamos en proceso de buscar la mejor solución para ambas partes, indicó Laporta.
Este 1 de julio, el delantero argentino dejó de ser jugador del Barcelona y por lo tanto se encuentra con la libertad de acción de poder decidir cuál será su destino. En otras informaciones, el alemán Alexander Zverev, cuarto cabeza de serie, pasó este jueves a tercera ronda de Wimbledon con una victoria expeditiva ante el estadounidense Tennys Sandgren por 7-5, 6-2 y 6-3 en 1 hora y 45 minutos de juego. Zverev no dio nunca opción al estadounidense, número 68 del mundo, ante quien impuso su poderoso servicio, con el que no concedió más que un punto de rotura que consiguió salvar. Hasta aquí esta emisión meridiana de Informe RCR. Los invitamos para nuestra emisión vespertina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.